capítulo 10, versículo 3. Lucas capítulo 10, versículo 3. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. We're going to be reading out of the Gospel of Luke chapter 10, verse 3. Lucas 10, versículo 3. Me indica con un fuerte amén cuando ya esté allí. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Puede tomar asiento. Hoy concluimos con la serie de mensajes. ¿Quién está listo para un mover de Dios? Esta es la cuarta semana, el cuarto domingo, donde he estado enfatizando quién está listo para un mover de Dios. Enfaticé mucho durante estas 4 semanas sobre la unidad de la iglesia. Y si la iglesia no está dispuesta a dejar las niñerías, si no deja de jugar a la iglesia y si no deja de jugar al cristiano y unirse al cuerpo de Cristo, imposible que esa congregación esté lista para un mover de Dios. De la misma manera, si la iglesia no está dispuesta a salir a las calles y anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, no está lista para un mover de Dios. Toda la congregación tiene que entender que el latir de Dios son las almas perdidas. Por si no habla español, lo quiero repetir. El latir de Dios son las almas perdidas. Tenemos que entender que todos los días tenemos citas divinas de parte de Dios y del Espíritu Santo para abrir nuestra boca y compartir lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Pero vez tras vez miramos que cristianos pierden citas divinas o oportunidades divinas por el temor de no hablarle a nadie de Jesucristo. Y es más, permitimos que gente se muera, que cometa suicidio espiritual, que se vaya al infierno por no hablarles de Jesucristo. Si usted no sabe, lo va a saber hoy, que usted y yo somos responsables en esta tierra por cada gente que nosotros nos encontramos. Si les hablamos de Cristo o no, Dios demanda de su sangre sobre nuestras manos. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: aunque me vea como un ridículo, no permitiré a nadie que se vaya al infierno sin escuchar el evangelio de perdida una vez. Y si se ha de ir al infierno, tendrá que brincar sobre mi cuerpo, porque yo le predicaré y le anunciaré las buenas nuevas de Jesucristo. Tenemos que adoptar la mentalidad de Charles Spurgeon. Finalmente les prediqué sobre aquellos que están listos para un mover de Dios. Se basa en su servicio, en obtener el título de siervo del Altísimo. Tenemos que ser hombres y mujeres serviciales en la obra de Dios. Tenemos que ser cristianos entregados a los negocios de Dios. Tenemos que ser creyentes determinados en levantar la obra de Dios. Tenemos que ser siervos del Altísimo y servir en la iglesia local. Servir a las almas nuevas que llegan a la iglesia. Servir nuestra comunidad. Tenemos que ser hombres y mujeres de compromiso que asumen la responsabilidad. Ahorita no es tiempo de que tomemos un break. Ahorita no es tiempo que tomemos vacaciones espiritual. No es el tiempo de descansar o solo comer. Ahorita es tiempo para trabajar y levantar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la
venida de Cristo está a las puertas. Su venida llegará como ladrón en la noche. Los ángeles están listos para sonar la trompeta. Y Dios demanda de todo creyente, nacido de nuevo, redimido con la sangre del Cordero, a construir y edificar el reino de los cielos antes de su venida. Preparar a la comunidad o la nación o al mundo para su venida. Yo sé que todos quieren un mover de Dios, lo entiendo, pero la pregunta es: ¿estará la iglesia lista para un mover de Dios? Yo sé que lo queremos, pero estaremos listos para un mover de Dios. Porque cuando Dios se mueve, amado hermano, cuando el Espíritu Santo empieza a tocar vidas, algo extraordinario sucede, algo peculiar sucede. Gente empieza a salvarse, los enfermos se sanan, matrimonios se restauran, milagros y maravillas empiezan a suceder en nuestros medios. Gente empieza a recibir el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Lo imposible se hace posible, pero la iglesia tiene que estar dispuesta a servir, a predicar y a unificarse. Porque cuando Él se mueve, algo sucede. Y si algo sucede, se requiere servicio en la casa de Dios. De otra manera, imposible que la iglesia esté lista para un mover de Dios. La iglesia continuará a dar vueltas en el desierto, pasará por las mismas cosas, mirará las mismas cosas por años, nada cambiará, todo quedará igual, excepto que gente morirá físicamente y otros morirán espiritualmente por la falta del mover de Dios, por la falta de las aguas celestiales y por la falta del Espíritu Santo activo en la vida del creyente. Pero habrá alguien aquí que honestamente pueda decir: yo deseo más de Dios. Habrá alguien aquí que desee más de Dios. Habrá alguien aquí que desee ver esas aguas celestiales. Habrá alguien aquí que desee más del Espíritu Santo. Y si ese es usted, yo quiero que le dé al Señor por un momento su mejor adoración, su mejor aplauso, su mejor júbilo. Dígale al Señor: aquí estoy, Señor, yo quiero más de ti, yo estoy listo para un mover de Dios, yo me uniré, compartiré las buenas nuevas y serviré al pueblo de Dios. Quiero concluir con esta serie de mensajes. ¿Quién está listo para un mover de Dios? Si no estás dispuesto a morir, no estás listo para un mover de Dios. Déjeme repetirlo. Si no estás dispuesto a morir, no estás listo para un mover de Dios. Este mensaje en sí es pentecostal, pero voy a hacer lo posible para salir a tiempo, para que usted pueda ir y hablar con Sandy de World Relief y el equipo que ella ha traído. Pero denme unos minutitos. Quiero repetir el título porque es muy importante. Si no estás dispuesto a morir, no estás listo para un mover de Dios. Lo que diferencia a la iglesia primitiva con la iglesia de hoy es que ellos estaban dispuestos a morir por la causa del Evangelio, en defender el nombre de Cristo y publicar ese nombre bello a toda criatura. Quiero que usted trate de entrar en sus zapatos por un momento, y mientras se les está predicando, tratar de imaginarse, visualizar la vida de los apóstoles, de los que vivían en el tiempo de la iglesia primitiva. Quiero decirte, para obtener el gran mover de Dios,
tenemos que morir. Dígale a su vecino, tienes que morir. Tienes que morir para la carne. Tenemos que morir para todos nuestros deseos y tenemos que vivir para Jesucristo. Jesús lo dijo de esta manera en Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entienda, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia de Hechos, cambió la cara de lo que se llama fe, religión y aún de la vida espiritual. La visión de Dios para la iglesia de hoy es similar a la de la iglesia primitiva. Que nos convirtamos en cambiadores del mundo y obtener un gran mover de Dios para que trastornemos este mundo boca abajo para la gloria de Cristo. Pero tenemos que estar dispuestos a morir. El verdadero evangelio se trata de morir para mí y vivir para Él. El cristianismo nunca se trata de usted ni de mí, se trata de Él y se trata de las almas perdidas. Para los que estaban unidos en el aposento alto, experimentaron el día de Pentecostés glorioso. Y si hay algo que nosotros como Asamblea de Dios o toda iglesia independiente pentecostal, lo que hemos tenido, lo que hemos orado, lo que hemos rogado, es que podamos tener otro de repente, que el Espíritu Santo pueda soplar sobre nosotros y podamos ser tocados como nunca antes. Ese es el deseo del pentecostal de este día. Para los que experimentaron el día de Pentecostés, Dios ya no era un Dios que estaba en el cielo o un Dios lejano. Ahora el fuego de Dios ardía en su corazón. Dios ahora era visible y palpable entre ellos y se lo mostraron al mundo conocido. No se podían quedar callados, no podían detener el poder de Dios en ellos. Quiero que entiendas, amada iglesia, usted y yo somos productos de lo que sucedió en el aposento alto. Somos los redimidos de Jesucristo, somos los ungidos, los llamados, somos ovejas de su prado, somos discípulos y testigos de la presencia y el poder de Dios. Somos hijos de la cruz, somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Somos los que van a cambiar al mundo, los que trastornarán el mundo boca abajo, porque veremos el mover de Dios más grande que el mundo ha visto y ha experimentado. Somos la iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia redimida, santificada, purificada por Jesucristo. Pero tenemos que morir. No se trata de si quiero o no. Si en realidad deseamos el gran mover de Dios, tengo que estar dispuesto a morir. Y ahora hablo a un término extranjero en la iglesia de hoy. Tenemos que estar dispuestos a ser un mártir por la causa del Evangelio y por el nombre de Jesucristo. La palabra mártir no existe en nuestro vocabulario, en nuestro diccionario, en nuestro estilo de vida, en nuestra religión, en nuestro vivir o la manera en que yo dirijo mi vida espiritual. Pero si en realidad deseas un gran mover de Dios, tienes que estar dispuesto a ser un mártir. De otra manera, continuaremos en nuestro círculo religioso. Imitaremos la presencia de Dios. Trataré de bajarla. Me emocionaré, pero no cambiaré.
odiaré. La presencia genuina de Dios cambia, transforma, restaura, pero a la vez me hace morir para mí y me hace vivir por Él. El Espíritu de Dios cayó sobre personas temerosas, inseguras, ineducados, no calificados, sin medios de dinero, sin influencia social o posición política. Después de Pentecostés se convirtieron en hombres y mujeres de poder. Dije que después de Pentecostés se convirtieron en hombres y mujeres de poder, de unción, que el mismo diablo tiembla cuando escucha de ellos. Ninguna persecución los podía callar, silenciar, contener. Ningún poder podía derrotarlos, ningún veneno podía matarlos. No había problema que podía dividirlos, ningún ejército podía detenerlos, ni ninguna oposición podía hacerlos renunciar el nombre de Jesucristo. Una persona entendió. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Experimentaron un mover glorioso que ni aun el Antiguo Testamento experimentó. De cobardes se convirtieron en valientes, de débiles se convirtieron en fuertes, de los necios del mundo Dios los hizo sabios y entendidos. Dios los sacó de la oscuridad del mundo y los trajo a su luz admirable. Como pentecostales tenemos una fundación sólida de la presencia y del poder de Dios. Tenemos una rica herencia que Jesús dejó antes de ascender al cielo. Nos dejó al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracleto. Os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y Él os guiará a toda justicia. Él será la vida de la iglesia. Él será el avivamiento que viene sobre esta nación. Ya tenemos la esencia de Dios. Escuche, ahora nos falta la eficacia del Espíritu Santo, y solo llega con la disposición de morir. No conteste esta pregunta en voz alta, pero usted está dispuesto a morir por el nombre de Jesucristo y por la causa del Evangelio. Jesús les dice: y no es opción de ir, es un mandato. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Agárrate del asiento. Dándoles a entender que como ovejas en medio de lobos van a ser mordidos, van a ser perseguidos por lobos, los van a odiar, a destezar, los van a perseguir. Va a suceder algo dentro de ellos, van a tener altas pruebas y luchas. El lobo se va a levantar con furor, va a venir contra ellos, va a tratar de matarlos y algunos va a matar. Pero a la misma vez Jesús les está asegurando: no temáis, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Tienes al Espíritu Santo dentro de vosotros. Jesús no les prometió riquezas, no les prometió fama, no les prometió que serían libres de los problemas, no les prometió una plataforma alta donde todos van a aplaudir y la gente lo va a amar. No les prometió ni casa, ni comodidad, ni comida. Y es más, Él dijo que Él ni tiene un lugar, una almohada para recostar su cabeza. Pero hija, en medio de lobos, a lo contrario, Jesús les dijo, como está escrito: por causa de mí
Somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas al matadero. ¿Por qué? Porque todo aquel que verdaderamente desea un mover de Dios o vive en el mover de Dios, alguien se va a levantar contra ti. Alguien te atacará. Gente tratará de asesinarte físicamente y aún espiritualmente. En Romanos 8:35 encontramos una pregunta muy importante: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién o qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. La persecución a la iglesia tiene que venir. Yo sé que no nos gusta hablar de ello ni del Apocalipsis, pero la persecución a la iglesia tiene que venir. Sin ella, o sea, sin la persecución, la iglesia no crece. Avivamiento no llega. El creyente no se afirma. Pero con la persecución de la iglesia, las iglesias se llenan. Las iglesias crecen, viene un mover glorioso del Espíritu Santo y con la persecución del pueblo se afirma en los caminos de Dios. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la iglesia nunca avanzó, nunca creció hasta que fue bautizada en sangre. Tenemos que sufrir. Tenemos que morir. Si vamos a conquistar este mundo para Cristo, vamos a ser perseguidos. La Escritura nos dice que es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. Esa tribulación se incluye la persecución. Según el ministerio Open Doors, reportan que 322 cristianos mueren cada mes por su fe. 214 iglesias son destruidas o reciben vandalismo cada mes. Y se ha reportado que han encontrado por lo mínimo 772 formas o maneras de asalto hacia los cristianos. ¿Qué quiere decir esta última parte? Que según han encontrado la manera que han asesinado o han golpeado, abusado de un creyente, han encontrado por lo mínimo 772 formas. En otras palabras, te pueden cortar los dedos, te pueden sacar las uñas, pueden desfigurarte, etcétera, etcétera. Por lo mínimo han encontrado que creyentes han sido golpeados, abusados y asesinados por lo mínimo 772 maneras. Es asombrante saber y escuchar que en varios países el pueblo ya está experimentando persecución. Usted y yo estamos muy cómodos ahorita. Tenemos buenos asientos, aire acondicionado, tenemos luz, nadie está viniendo acá a detener el servicio. Pero hay otros creyentes que esto lo tienen que hacer calladitos, lo tienen que hacer escondidos, tienen que hacer como en los tiempos antiguos, las catacumbas, o sea, en los cementerios debajo, para que nadie los viera. Los tienen que hacer en ciertas selvas, porque si no, el ejército guerrillero los va a asesinar. Y es asombrante, espantoso saber y escuchar que en varios países el pueblo ya está experimentando persecución.
persecución, pastores siendo asesinados, evangelistas golpeados, misioneros quemados, cristianos torturados, otros abusados sexualmente por causa de su fe. Se ha reportado que por medio del grupo terrorista ISIS, agarran a los cristianos, a los hombres, y les dicen que nieguen a Cristo, y si no lo niegan, abusan de su esposa y de sus hijas sexualmente en frente de ellos. Luego los asesinan y luego asesinan a sus hijos. Le cortan la cabeza. ¿Cómo alguien puede permitir que le suceda eso a su esposa, a su hijo, a su hija? Tiene que venir un profundo amor por Jesucristo para poder estar dispuesto a morir de esa manera. Pero honestamente, no levante su mano y no me diga amén, ni no diga nada. ¿Usted estará dispuesto a morir por la causa del Evangelio? Entiendan muy bien, estos hombres que están dispuestos a morir de esta manera, entienden muy bien que si los queman en la tierra, ese dolor durará por un momento, pero si niegan a Cristo, las llamas de fuego durarán por toda la eternidad. No tenemos que pensar en el right now, en el ahorita, o hacer tesoros aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo, donde moraremos con Él por los siglos de los siglos. La persecución cristiana es cualquier hostilidad experimentada por el mundo como resultado de su identificación como cristiano. Desde ataques verbales hasta sentimientos y actitudes y acciones hostiles. Los cristianos en áreas con severas restricciones religiosas pagan un alto precio por su fe, como golpes, tortura física, confinamiento, aislamiento, violaciones, castigos severos, encarcelamiento, esclavitud, discriminación y inclusive la muerte. Estos son solo algunos ejemplos de la persecución que experimentan a diario alrededor del mundo. Según The Pew Research Center, o sea, las encuestas sobre las bancas, más del 75% de la población mundial vive en áreas con severas restricciones religiosas. Y muchas de estas personas son cristianas. Además, de acuerdo con el Departamento de los Estados Unidos, los cristianos en más de 60 países enfrentan persecución por parte de su gobierno, vecinos, por su creencia en Jesucristo. Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Posiblemente en el siglo XXI eso no significa nada. Como las palabras de Habacuc en Habacuc capítulo 2, que el justo vivirá por su fe. Nosotros lo decimos como tenemos que vivir por fe y andar por fe. Pero en los tiempos de Habacuc tenía una definición, un significado muy diferente. Para Habacuc decir el justo vivirá por su fe, significando que ningún diablo se iba a levantar contra él, ningún ejército lo iba a poder derrotar, nada ni nadie iba a poder detener la obra de Dios. El justo vivirá por fe, o sea, tenemos la protección divina de Dios. Lo usamos muy distinto. El justo vive por fe. Si tengo o no tengo, Dios va a proveer. Si paso por un problema o no, Dios me va a sacar de ellos. Pero para ellos decir esas palabras significaban que iban a continuar viviendo en esta tierra. Para usted o para mí o para este siglo XXI, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, posiblemente no significa nada. Pero cuando empiezan a tocar a la puerta, cuando ejércitos
empiecen a amenazarnos y pedirnos que neguemos a Cristo, estas palabras van a convertirse real ante nosotros. Porque Jesús le decía esto a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En otras palabras, Jesús le decía: no tires la toalla, que el enemigo ruja, hagan contigo lo que quieras. Sé fiel y recibirás la corona de la vida. Estarás conmigo en gloria y en majestad. Luego dice unas palabras que son vigentes para el tiempo de hoy: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La clave, la palabra clave es el que venciere. Si no vences o si no vencemos, sí vamos a sufrir en la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte es cuando morimos espiritualmente. El lago de fuego y azufre, donde el gusano no muere y hay un crujir de dientes. Usted y yo cargamos la esencia del Espíritu Santo. Somos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Tenemos el poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Por eso el diablo nos aborrece. Él sabe muy bien que somos aquellos que le arrebatarán las almas. Somos amenaza al reino de las tinieblas. Por eso nos pelea tanto. Por eso se levantan los lobos. Por eso somos mordidos. Por eso en medio de esos lobos Dios nos levantará con poder y unción para derrotar las fuerzas del maligno y vencer toda oposición del lobo. Pero tenemos que vencer. Jesús dijo: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Somos los redimidos de Cristo. Somos a los hijos de Cristo, hijos de la cruz. Juan el revelador nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Quieres saber cómo vencer? Es menospreciar tu vida hasta la muerte. Vencer por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Por lo cual, alegraos, cielos, y los moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, escuche, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y en tanto que tiene poco tiempo, hará todo lo posible para perseguir a la iglesia, venir contra el creyente, matar, asesinar a los cristianos. Pero en medio de esa persecución, Dios llenará a su pueblo con el poder de lo alto. Nos revestirá con unción fresca y nos dará el poder suficiente para vencer las acechanzas del diablo. Jesús lo dijo de esta manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Aleluya. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. No hay escape de la persecución, al menos que usted niegue a Cristo.
Pablo le dice a Timoteo y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, seremos perseguidos. Vamos a pasar por persecución. Gente nos va a aborrecer. Vamos a ser atacados. Lobos se levantarán a herirnos. La iglesia será perseguida porque queremos vivir piadosamente para Cristo Jesús. Los apóstoles pasaron por la persecución. La mayor parte de los profetas del Antiguo Testamento fueron asesinados. Cristo mismo pasó por persecución. Pablo le dice a los romanos: Dios el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, significando que la iglesia también será perseguida, será atacada. El diablo vendrá con furor, pero Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció, la iglesia también vencerá. Cristo derrotó al diablo en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Si Él venció, nosotros también venceremos. Abel fue perseguido por su justicia. José fue perseguido por sus propios hermanos. Moisés fue rechazado del pueblo. Samuel fue aborrecido. Elías fue menospreciado y perseguido. Nehemías fue oprimido. Juan el Bautista decapitado. Pedro y Juan echados a la cárcel. Pablo y Silas fueron azotados. La iglesia de Cristo también sufrirá juntamente con él. Pablo le dijo a los filipenses: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, escuche, no solo que creáis en Él, sino que también sufras con Él. No es suficiente creer en Jesús, tenemos que sufrir con Jesús. El escritor de Hebreos nos dice que las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Escuche, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Déjeme detenerme allí por un momento. Aserrados no es así. Literalmente lo que el libro de la historia de la iglesia nos dice, fueron aserrados así, fueron colgados boca abajo con las piernas para arriba, y de aquí para abajo fueron aserrados. Imagínate el dolor y la agonía. ¿Por qué no pelearon para atrás? ¿Por qué no se defendieron? Tiene que venir de un amor profundo para el nombre de Jesucristo y la causa del evangelio. Tienes que estar dispuesto a morir. Escuche, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Un breve comercial. Cubiertos de pieles y de ovejas de cabras. Saben, en los tiempos antiguos se ha reportado que la comunidad romana encarcelaba a los cristianos, los metían en las arenas y encerraban al papá, a la mamá, encerraban a los niños aparte, los niños de 5 años, de 8 años, de 10 años, de 15 años, los apartaban de ellos. Y según el libro de la historia de la iglesia por medio de Justo González, dice lo siguiente: que este grupo o imperio romano no le daba de comer a las bestias, como a leones, a lobos, a otros animales que por su naturaleza tienen que matar para poder vivir. Y se reporta lo siguiente: no le daban de comer por varios días, hasta semanas, a estas ferias bestias. Entonces degollaban a una oveja, a un venado, a un animal, y
pieles de animales entraban a la arena, y mientras ellos estaban sueltos, ellos soltaban los animales y los animales devoraban a estos niños. Pero esto es lo asombroso para mí, que los padres se arrodillaban en ese momento y levantaban las manos y le decían: gracias, Señor, porque mi hijo y mi hija es digno de morir por el nombre de Jesucristo. La pregunta es: ¿quiénes de nosotros permitiríamos tal cosa? Lo que aparta a la iglesia de hoy, a la iglesia primitiva, y aquellos que experimentaron un gran mover, es que ellos sí estaban dispuestos a morir. Le hago la pregunta para continuar y tratar de cerrar: ¿usted está dispuesto a morir por la causa del evangelio? Cubierto de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La iglesia va a sufrir por un rapto, pero no temáis, la iglesia no está sola. El poder del Padre, el favor del Hijo y la unción del Espíritu Santo está con la iglesia de Jesucristo. Jesús dijo: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No estamos solos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con la iglesia. Por eso el diablo nos aborrece tanto, porque sabe muy bien que Dios está con nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuche, ¿quién está listo para un mover de Dios? ¿Quién está listo para un derramamiento de lo alto? Solo aquel que está dispuesto a morir por el nombre de Cristo y la causa del evangelio es digno de tal mover de Dios y de tal derramamiento del Espíritu Santo. Por eso el escritor de Hebreos dijo: el mundo no era digno de estos hombres. No supieron valorar su fe, no supieron valorar el mover de Dios en ellos. Pero Dios está levantando un ejército que esté listo para ese mover de Dios. Pase lo que pase, predicaré la palabra. Pase lo que pase, no negaré a Cristo. Pase lo que pase, me afirmaré en la fe. Antes de concluir, quiero dejarlos con este pensamiento: food for thought, alimento al pensamiento. El salmista dice en el Salmo 116, versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Alimento al pensamiento. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Por favor, voltee conmigo rápidamente para concluir a Hechos capítulo 6. Vamos a estar leyendo unos versículos y voy a terminar. Hechos capítulo 6, del 8 adelante, y voy a leerlo por el tiempo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero en tanto que Dios se movía poderosamente en su vida, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Versículo 12 de Hechos 6. Y soleviantaron al pueblo
a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron falsos testigos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, a fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban les predica un mensaje de poder, a pesar que sabía que su vida estaba en peligro de muerte. Esteban, un recién diácono en la congregación, un creyente que tiene un futuro adelante de él, se arriesga delante de estos hombres, predica la palabra con poder, la palabra llena del Espíritu Santo y saturada en la presencia de Dios, en tanto que la Escritura nos dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, diga conmigo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Jesús se puso de pie en ver que Esteban ser el primer mártir de la iglesia, porque estimada a los ojos de Jehová es la muerte a los santos. Usted no mira en ningún otro lugar donde Jesús se pone de pie, pero cuando Jesús encuentra un creyente con el valor, con la unción, con el poder, Jesús se pone de pie y dice: Padre, mira, esa iglesia está dispuesta a morir por la causa del Evangelio, está dispuesta a arriesgar su vida por mi nombre. El nombre de Esteban significa corona, recompensa, honor. Y ese día Esteban recibe la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó una gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo sé que nadie quiere morir. ¿O acaso usted se quiere morir? Pero hay algo interesante. Todos queremos ver a Jesús, pero nadie se quiere morir. Para ver a Jesús tenemos que morir. Yo sé que nadie se quiere morir, especialmente por medio de la persecución. Nadie quiere ser perseguido. Nadie quiere ver a sus hijos arrastrados por lobos. Nadie quiere ver a sus esposas violadas. Ninguna esposa, hijo, familia quiere ver a su esposo decapitado. Pero para que venga el mover de Dios, la persecución es necesaria. Avivamiento viene en medio de la persecución. Aceite fresco es derramado en medio de la persecución. La iglesia se levanta en victoria y en poder por causa de la persecución. Después de la muerte de Esteban, la Escritura dice que la iglesia fue esparcida, pero creció, se avivó, se afirmó, se levantó con poder. Gente fue salva, gente fue sanada, milagros y prodigios acompañaron a la iglesia. ¿Por qué? Porque los mismos
los apóstoles reconocieron que ellos eran el mover de Dios. Ya no esperaban el mover de Dios, ellos se convirtieron en el mover de Dios. Pero la persecución tuvo que llegar a sus vidas para que reconozcan el mover de Dios en sus vidas. Y si la persecución no viene, usted y yo continuaremos calentando bancas, viviendo un cristianismo pasivo. Y la verdad es que no existe en la Biblia un cristianismo pasivo. La verdad es que no existe en la Biblia un cristianismo cómodo. La iglesia se tiene que levantar con poder y predicar que Cristo vive y Él reina por los siglos de los siglos. Pase lo que pase, anunciaré el bello nombre de Jesucristo. La Escritura dice que después de la muerte de Esteban, Saulo asolaba la iglesia, cerraba iglesias, perseguía iglesias. Él entraba por casa a casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Hermano, si no te afirmas en los caminos de Dios, en el tiempo de la persecución de la iglesia, vas a negar a Jesucristo. Si lo dije bien, no me está fallando el español de ninguna manera. Pero para aquellos que no pueden oír muy bien, se lo repito. Si usted no se afirma en los caminos de Dios, vas a negar a Jesucristo. Si no mueres por los deseos de la carne, nunca morirás por la causa del Evangelio. Serás de aquellos que niegan el nombre de Cristo delante de los hombres. Escaparás del fuego físico, temporal, pero te quemarás en el fuego eterno. Jesús dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Se necesita que levantar la iglesia que reconoce el poder de Dios, que ya está en ella, porque la hora vendrá en que ella será perseguida. ¿Dónde está la iglesia que no se avergüenza del Evangelio y reconoce que el Evangelio es poder de Dios? Cuando Pedro y Juan fueron echados a la cárcel y azotados, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. La cárcel no los pudo detener, los azotes no los callaron. A lo contrario, predicaban y enseñaban con poder y autoridad que Cristo vive. Cuando le decían que se callen, ellos gritaban más. Cuando ellos decían que ya no prediquen, ellos predicaban más. Cuando le decían ya no salgas y anuncies el nombre, ellos anunciaban el nombre de Cristo más. ¿Dónde está esa iglesia donde no se queda callada? Donde aunque te digan cállate, abres tu boca. Donde te digan ya no enseñes, ya no prediques, de todos modos lo haces. Bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Escuchen: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amado hermano, no tires la toalla. Hermano, no te quedes callado. Sigue adelante, porque nuestro galardón está en el cielo. Le espera a la iglesia una recompensa para estar con Él por toda la eternidad.
por el nombre de Cristo y la causa del Evangelio. Póngase de pie. Si usted no está dispuesto a morir por el nombre de Cristo y la causa del Evangelio, no está listo para el mover de Dios. Y le voy a pedir que por favor no pase para enfrente en esta tarde, pero allí donde usted está, quiero que usted tenga un tiempecito de altar allí donde usted está. El Señor conoce su corazón. Y quiero decirte, no para asustarte, pero la persecución un día va a venir a la iglesia. Negarás el nombre de Cristo, o te postrarás y decir: gracias, Señor, porque soy digno de morir por el Evangelio. Nadie mire alrededor. Este es un tiempo solemne entre usted y Dios. Y allí donde usted está, quiero que usted empiece a hablar con Dios. Y si usted dice: yo no puedo morir por Cristo, yo no puedo permitir que alguien haga esto con mis hijos, allí donde usted está, Dios conoce su corazón. Empiece a hablar con Él. Padre, danos la fuerza necesaria para poder morir por los deseos de la carne y vivir por la causa de Cristo. Porque si uno no puede morir por los deseos carnales, nunca de los nunca morirá por la causa del Evangelio. Y tenemos que entender que no nos salvaste para ser unos religiosos, para jugar a la iglesia y jugar al cristianismo. Nos has salvado para marcar nuestra generación, para hacer la diferencia en esta tierra. Y así, Señor, Espíritu Santo, paséate por cada corazón. Toca vida, Señor. Nadie te puede engañar a ti. Tú sabes desde ahorita quién te va a negar y quién no te va a negar. Y es más, siento decirle a alguien: has estado viviendo en pecado, quieres la mano de Dios, pero no quieres la responsabilidad que viene con Dios. Siento decirte que te has alejado de los caminos de Dios. Quieres los beneficios que Dios trae, pero no quieres compromiso y ni responsabilidad de Él. En otras palabras, quieres la bendición, pero no quieres el que bendice. Y Dios en esta tarde te está hablando a ti, que antes que salgas de este lugar, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, reconcíliate con Él para poder disfrutar de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Porque quiero decirte que en los Estados Unidos estamos viviendo un evangelio muy